nuestra responsabilidad en la vida, sea quien sea usted, sea cual sea su llamado, haga lo que haga y donde quiera con quien esté. Nuestra responsabilidad es ser obedientes a Dios y confiar en Él, en su consejo, dirección y provisión en toda necesidad. Él es suficiente. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, Noé, siervo intachable de Dios. Bien, este mensaje es sobre Noé, un gran hombre de la Biblia, y la Escritura dice que Noé era un hombre justo, intachable ante Dios y caminó con Él. Y al pensar en esas características, ¿no es cierto que todos nosotros también desearíamos ser intachables, justos y poder caminar con Dios? Pero solo de Enoc y Noé dice la Biblia que caminaron con Dios. Claro que Abraham y muchos otros lo hicieron, pero eso dice concretamente aquí. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante Dios. Creo que otras versiones dicen que halló favor delante del Señor. Pero halló gracia ante Dios, quien lo escogió para una tarea vital. Y pensando en Noé, en el arca y en todas las cosas ligadas a eso, quisiera que vaya conmigo al capítulo 6 para que veamos el entorno en que Noé se movía, donde vivía y qué era lo que ocurría en su vida en ese momento en que caminaba en esa dirección. Dice así a partir del versículo 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, se afligió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Debió ser algo terrible para que Dios dijera que se arrepentía de algo que había hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y eso me hace pensar, Señor, ¿hay llamado más alto para nosotros que pensar que podríamos ser intachables, justos? Es decir, justos de corazón puro, intachables de corazón recto, caminando con Dios como debemos caminar todos, el cual debe ser nuestro fin. Y bien, todos hemos oído sobre el arca de Noé y todo niño ha visto el arca de Noé en algún libro y demás cosas. Pero quisiera que veamos cuál es el mensaje real aquí, que no es solo de esperanza y certeza, sino de advertencia. Porque lo cierto es que Dios odia el mal. Y si vamos al primer capítulo de Génesis, recuerda lo que dijo Dios. Miró alrededor y vio todo lo que había creado y dijo, al mirar todo aquello, dijo Dios que era bueno. Ahora, en los capítulos de Noé, todo lo que veía era malo, y era tan malo, tan perverso, tan injusto y tan malvado, que aún el Dios Santo dijo, me pesa haber hecho al hombre, lamento haberlo hecho porque es tan malo y tan cruel y está tan distante de mí. Así que, al pensar en la corrupción y la violencia en la tierra que acabamos de ver, ¿cómo lo describe el Señor? Dijo así, la maldad de los hombres era mucha, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, eran sumamente perversos e infames. Y ahora escúcheme bien. Eso pasó en los días de Noé. Hoy estamos en un tiempo
en que la humanidad se parece más y más a los días de Noé. Y pese a lo que pasaba en los días de Noé, dice la Biblia que era un hombre justo y un hombre que caminó con Dios. Y bien, piense en la vida de Noé a lo largo de este mensaje. Y la Escritura dice que Dios decidió lo siguiente: el hombre es tan malo que lo borraré de la faz de la tierra. Eliminaré a toda persona excepto a Noé, porque es un hombre justo. Este es un hombre que vivió según lo que Dios le había enseñado. ¿Y que cambió el panorama? Del capítulo 1 al 5 todo estaba muy bien, pero hay una palabra clave. ¿Cuál es? El pecado. Eso lo cambió todo. Y dijo Dios: he decidido el fin de todo ser. La tierra está llena de anarquía. Debido a ellos, yo los destruiré con la tierra. Y bien, ¿dónde deja eso a Noé? Pues Dios vino a Noé y le dijo: tengo un trabajo para ti. Es una clase de responsabilidad que jamás imaginarías. Recuerde que hasta ahora jamás había llovido. Es decir, había una neblina que surgía de la tierra y que se encargaba de todo. Así que cuando Dios habló con Noé, le habló muy claramente. Y entonces le dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, hablaremos del arca en un momento. Y, bien, este era el único hombre y esta la única familia que quedaría. Además, usted sabe la historia de que todos los animales e insectos Dios también los preservó. Y recuerde esto: Noé tenía 600 años. Y si hablamos de iniciar un gran proyecto, ya era un poco tarde, pero Noé vivió más de 300 años después de eso. Así que, al mirar el arca y cómo se construyó, y lo que Dios dijo que hicieran, esta tenía más de 130 metros de largo, que es una cancha y media de fútbol. Y bien, recuerde esto: una cancha y media de fútbol, y era como una caja. 130 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto, como una caja. Porque, fíjese, no iría a ningún lugar. No tenía timón, Dios era el timón. Ni tenía volante, Dios era su guía. Ni motor ni velas, Dios era su energía. Dios salvaría a Noé y a su familia, no era un paseo. Mire, al considerar el arca y lo sencilla que era y todos esos dibujos de colores en algunos libros y demás cosas, vemos que así no era el arca. Esta tenía el propósito de albergar a una familia y a todos esos animales que Dios decidió salvar. Y Dios le dio las instrucciones de cómo hacerlo. Y recuerde esto, que eran 3 pisos. Así que había más de 3,000 metros cuadrados de espacio ahí adentro para los animales y demás. Además, Dios sabía bien de qué tamaño debía ser, así que le dio las instrucciones y los planos. Y piensen esto, en que no había sierras como hoy, ni máquinas, ni nada eléctrico. Y debían talar los árboles. ¿Dónde? ¿Dónde pudieran hallarlos? Dios sabía muy bien lo que hacía al elegir a Noé, quien debía talarlos y cómo los llevaría desde el bosque hasta el lugar particular donde construían. Si uno piensa en algo de 130 metros de largo, 23 de ancho, creo que muchas cosas le vendrían a la mente. Pero fue Dios quien le dio las instrucciones y la ayuda para hacerlo realidad. Como dije, había una puerta y una ventana de luz, 8 personas y los animales. Y, bien, pensando en eso mismo, Dios fue el que los hizo entrar, y la Biblia dice que Dios cerró la puerta, y empezó a llover un poco, y luego un poco más fuerte, y más fuerte,
y un poco más fuerte. Y finalmente llovía a cántaros. E imagínese esto, más lluvia, aguas profundas, la gente golpeaba la puerta y los costados, de todo sucedía y de repente los incrédulos se convirtieron en creyentes del mensaje de Noé. Dios destruía la tierra delante de ellos, recordándole su maldad. De hecho, la maldad era tanta que Dios dijo, me pesa lo que ha pasado y ahora la destruiré. Nadie imagina lo que sintieron la primera vez que esa enorme nave se movió. Cuando se movió un poquito, y luego se meció otro poco, y antes de darse cuenta, estaba flotando. 40 días, 40 noches, llovió, llovió, llovió y llovió, y la gente moría ahogada y los animales y todo lo demás. Pero sabe una cosa, demasiado tarde, mire. Si niega a Cristo, puede llegar la hora en su vida en que sea demasiado tarde. Su maldad y desobediencia pueden ser tales ante Dios que perderá todo deseo de Dios, aun sabiendo que lleva un rumbo equivocado. Así que la tierra fue cubierta, y 5 meses estuvo cubierta. Y 40 días después de eso, Noé abrió la ventana para ver lo que podía descubrir y, al fin, ve la cima de un monte a lo lejos, solo la cima, lo que le dio esperanzas de que no estarían ahí por siempre, pero debió haber pensado muchas cosas. Mire, ellos no tenían este libro con las instrucciones. Es decir, Dios les dijo lo que haría, pero no les dio todas esas promesas a la vez. Nosotros leemos qué pasó, ellos lo vivieron. Y esperaron, velaron y estuvieron atentos a lo que Dios se proponía mediante todo eso. Y bien, los días y los meses pasaron, y quizás algunos de ellos se preguntaban, ¿alguna vez saldremos de este barco? Y creo que es muy probable que lo pasaran mal ahí dentro. Y Dios debió haberles dicho cuánta comida llevar, ya sabía el tiempo que estarían ahí. Piensa en todos los amigos que tenían, y quizás en sus parientes, y en tener que vivir con la realidad de que todos se ahogaron, todos murieron. ¿Por qué eligió Dios solamente a esta familia? Era un siervo de Dios, piadoso, justo y obediente, en una sociedad que era absoluta y totalmente impía en todos los aspectos. Y yo creo que aquí hay una enseñanza clara para todos nosotros. Quizás usted luche, quizás dude o quizás tenga problemas, pero si Dios le pide hacer algo, ¿quién es responsable de terminarlo? Dios es responsable de cumplir su promesa, sea lo que sea que le pida que haga. Y también lo protegerá. Y una de las razones por las que la gente nunca logra la meta que Dios le señala es porque no le creen. Continúan por algún tiempo, pero al hallar un par de baches en la vida dice, ¿sabe una cosa? Cometí un error, ¿no es así? Yo podría considerar algunos momentos difíciles en mi vida y decir, Señor, quizás no debiste haberme llamado a Atlanta, quizás fue mi idea, ¿no? Mire, debemos recordar lo siguiente, fíjese, cuando Dios nos da instrucciones, vienen a la mente más informada, instruida y del poder más asombroso que existirá alguna vez. No hay preguntas ni dudas. Dios no omite nada, no hay nada que debiera haber agregado al arca. El arca era exactamente lo necesario para cumplir su propósito. Noé pudo haber dicho, Señor, aquí está la nave, ¿cómo la guío? Y Dios tenía que decirle, yo la guiaré. Bien, ¿y dónde nos detendremos? Yo me encargaré de eso. O sea, tuvo que haber tenido muchas preguntas. Mire, fuera cual fuera la duda, Dios sabía bien la respuesta, pero no tenía obligación de decirle a Noé, cuya responsabilidad no era guiar, ni remar, ni hacer nada, salvo confiar en Dios, escuchar a Dios. Dios lo hizo entrar y Dios cerró la puerta y le diría cuándo llegarían y cuándo
podrían salir. Bien, veámoslo de esta forma. Dios le dio una alerta de 7 días, el diluvio comienza, lleve 40 días y noches, el agua prevalece 150 días, Dios hizo que el viento soplara y el agua bajó, las cimas pueden verse, después de 40 días Noé abre la ventana del arca. Mire, Noé está atento a lo que sucede y 7 días después envía un cuervo una vez y luego 2 palomas, y la segunda paloma regresa con una hoja de olivo en el pico, y entonces supo que había tierra ahí, y al final, cuando pasaron 365 días, no hubo necesidad que Dios no supliera, no lo olvide. 365 días, pues llegaron 2 meses antes de que Dios los dejara salir. Y no tenían idea de lo que encontrarían al salir del arca. Dios se hizo cargo de todo. Fíjese, nuestra responsabilidad en la vida, sea quien sea usted, sea cual sea su llamado, haga lo que haga y donde quiera, con quien esté. Nuestra responsabilidad es ser obedientes a Dios y confiar en Él, en su consejo, dirección y provisión, en toda necesidad. Él es suficiente. La verdad es que tenemos líos cuando guiamos nuestra vida. Y pensando en Noé, pudo haber dicho exactamente cómo nos moveremos. Pero al fin se dio cuenta. El Dios que creó este vehículo sería quien lo movería. Y lo movería con el viento para allá y para acá y pararía donde Dios quisiera. Así que vivieron ese año por pura fe, confiando en Dios. Y fueron bendecidos a causa de Noé, un hombre justo, intachable, que obedeció a Dios. Y yo le preguntaría, ¿cómo padre dirían sus hijos que es justo e intachable? ¿Podría su familia verlo como su cabeza y decir, papá es un hombre justo e intachable? ¿O qué dicen ellos? ¿Pueden confiar en su dirección espiritual? ¿Pueden confiar en que los dirige de una forma que agrada y honra a Dios? ¿Hay algo mejor que decir que usted ha vivido una vida justa e intachable sirviendo al Dios Altísimo? Lo cierto es que eso es lo que realmente sabemos sobre Noé. Tuvo que ser un hombre de fe. ¿Perfecto? No, no lo era. No era perfecto. Justo no significa perfecto, sino que su corazón es limpio y su pensamiento recto. Sí, si comete un error, lo corrige, lo confiesa y se arrepiente. No persiste en su pecado. Y cuando llegaron, el arca estaba en el sitio exacto en que Dios quería, a fin de que iniciaran su nueva vida y contaran a su descendencia generación tras generación tras generación. ¿Quién es este ser perfecto, supremo, temible, Dios Altísimo, Jehová, Yahvé, Elohim en hebreo? ¿Quién es Él y lo que ha hecho? Y la Escritura dice que hicieron un altar y adoraron a Dios, y luego algo más sucedió. Vayamos al capítulo 9 y leamos unos cuantos versículos aquí. Y es que Dios, que no deja nada inconcluso, quería asegurarse de que todos supieran que esto no pasaría nunca más. Solo una vez y nunca más pasaría. Veamos lo que dice en el versículo 9 del capítulo 9. Dice Dios: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, sus hijos, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Es decir, hago un pacto que incluye a todo el mundo. Y ahora fíjese: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio,
ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, ¿le creyeron? No sé si le creyeron o no, pero yo sí lo creo. Todos lo creemos, eso espero. Dios dijo miles de años atrás que no ocurriría más, nunca ha ocurrido. ¿Por qué dudar? Bien, Él dice que la próxima vez será con fuego, ¿por qué dudarlo? Mire, Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Bien, ¿cuántos han visto alguna vez un arco iris? Pues yo quisiera mostrarle este. Hace 30 años cabalgaba con mis amigos y después de una curva logré ver esto. Me bajé de un salto y le tomé esta foto, pensando se vería igual en los días de Noé. Dios puso un arco iris en el cielo. Y esa es su promesa. Y permítame preguntarle, ¿cree en Dios? ¿Cree todo lo que dice? Pues algunos sí creen y otros no, yo entiendo. Y algunos miran por televisión y otros no. ¿Cree lo que Dios dijo sobre el arco iris? Ha tenido miles de años para probar que nunca destruirá esta tierra con agua de nuevo. La próxima vez es fuego. ¿Cuánto le creemos? ¿Puede darme una buena razón para dudar de Dios? Solo mire la Biblia y vea cómo actúa Dios. Siempre que hace una promesa, ¿sabe lo que hay detrás de ella? Poder infinito. Todo el poder del Dios Altísimo está detrás de cada promesa. Veamos esta promesa. Vea lo que promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, es decir, puede confiar en Él, y justo tiene derecho a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Esta otra promesa, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y ahí podríamos seguir con las promesas del Dios Altísimo, quien jamás ha incumplido una promesa. Y mire, Él dice que si usted y yo creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, seremos salvos y punto. No hay condición. Si creo en Él como mi Salvador, no es creer en Él como mi Salvador y hacer esto, eso y lo otro. Es una promesa de Dios. Lo más sabio que puede hacer es leer la Biblia para ver cuáles son sus promesas. Dios promete bendecirlo, prosperarlo y andar con usted en la dificultad, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, restituir su gozo. Tiene toda clase de promesas. La cuestión es, ¿cree en sus promesas? ¿Cree que Noé volvió a dudar de Dios? Jamás. Y lo cierto es que si lee la Biblia y lee sus promesas, no tiene una razón válida para dudar de Dios. Usted dirá, yo le he pedido cosas, pero no ha funcionado. Bueno, ¿qué le pidió? ¿Verdaderamente creyó en Él? ¿Es algo que Él dijo que le pidiera? Mi última pregunta es esta. ¿Puede usted mismo decir, es mi meta en la vida, es mi deseo? Quiero ser justo y piadoso, una persona intachable en mi conducta, que agrada a Dios, recto de corazón, intachable en mi conducta, obediente al Dios Altísimo. Padre, cuánto te agradecemos por esta historia asombrosa y lo que hiciste en la vida de este hombre, pues viste en él a alguien en quien podías confiar. Pido que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno y nos recuerde
que quieres que seamos justos, que andemos en tu voluntad y en tu senda cada día, dando lo mejor de las habilidades y talentos que nos diste, para lo que nos llamaste a hacer hasta que nos llames a casa. Pedimos que el Espíritu Santo le hable a alguien hoy que nunca ha creído en Jesús como su Salvador y que le apuesta su bondad, lo cual ya has dicho que no funcionará. Nos salvó no por actos de justicia que ya hemos hecho, sino por su misericordia. Así que pido que si alguien está perdido, y así es como está perdido, separado de ti, que esté dispuesto a reconocerlo, a confesarlo y a pedirte perdón, no basado en su mérito, sino en el hecho de tu Hijo Jesús, que fue a la cruz y derramó su sangre para que los perdidos pudieran salvarse y ser salvos en este mismo día. Ahí donde están, ahora mismo, si están dispuestos a pedirte perdón, a entregarte su vida, sabemos que los cambiarás incluso ahora mismo. Te amamos, Padre. Gracias por tu gracia y amor hacia nosotros. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.